Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Bueno, estamos viendo el poder de las doctrinas, el poder de las ideas. Y hemos dicho que no hay doctrinas ingenuas, que las doctrinas son poderosas o para bien o para mal. Hay una frase interesante que fortalece lo que hemos venido diciendo en este programa. Esta frase usted la ha escuchado muchas veces. La operación fue un éxito, pero se murió el paciente. Esto habla del ego del hombre por encima de la vida misma. Me imagino que usted preferiría, ¿verdad?, que le dijeran, si se tratase de un familiar cercano suyo o de alguien que usted ama con todo el corazón, la operación fue un fracaso, pero el paciente sigue vivo. Hay argumentaciones que se ven exquisitas, pero producen muerte. Por ejemplo, las argumentaciones de los seguidores de Darwin, ¿verdad?, son exquisitas porque son abogados, son expertos, mezclan la ciencia con la filosofía, porque ya se ha observado que la verdadera ciencia jamás va a contradecir la palabra del Señor. Pero ellos son felices y ganan el pleito de la argumentación, porque el propósito es sacar a Dios del corazón, aunque se muere el paciente. La argumentación fue un éxito, pero se murió el paciente. Sacamos a Dios del corazón, y a sacar a Dios del corazón, entonces no hay propósito de vida, no hay sentido de vida, no hay esperanza viva, ¿verdad? Lo que hay es una apertura del corazón para hacer todo lo que bien le parezca al hombre hacer. La pregunta clave en todo esto es la siguiente, para aquellos que aman a Dios, para aquellos que aman la verdad de Dios, para aquellos que son creyentes. ¿Cuál debe de ser la actitud de un cristiano ante la teoría de la evolución? En primer lugar, de adoración a Dios por su nobleza. Sí, de adoración a Dios por su nobleza. ¿Y dónde radica la nobleza de Dios? Bueno, que con el cerebro que Dios le dio a Darwin, con ese mismo cerebro, él negó y promovió sin sentido la realidad de su existencia. ¿Y saben qué? Y Dios fue paciente y sigue siendo paciente con sus criaturas inteligentes. Es más, hasta Darwin adoró a Dios. ¿En qué sentido? Bueno, por la capacidad de argumentación y por los descubrimientos que hizo. Y Dios dijo, oh, ese fue creado a imagen mía. Es un ser inteligente. Es tan inteligente que hasta se atreve a negarme. ¡Wow! ¡Qué grande es Dios! ¡Qué noble es Dios! Adoramos la nobleza de Dios. La teoría de Darwin y los seguidores de Darwin son instrumentos en las manos de Dios, escúcheme usted, para prueba y juicio. Los fieles son probados y los réprobos son enjuiciados. Y alguien dirá, explique esto por favor. Sí, claro que lo vamos a explicar. Para prueba, dice la Biblia en Deuteronomio capítulo 8 versículo 2 de la manera siguiente, y te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante estos 40 años para humillarte, probándote a fin de saber lo que había en tu corazón, si guardarías o no sus mandamientos. Bueno, por esto Dios se permite las teorías de Darwin, ¿verdad? Y las teorías de sus seguidores, para prueba, pero también para juicio. En la segunda carta de Pablo a los Tesalonicenses, en el capítulo 2, versículo 11, así dice la Biblia, por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Todo esto nos habla del libre albedrío, ¿verdad?, de la libertad de decisión. Cada cual escoge creer o no creer. Por eso adoramos a Dios por su nobleza. ¿Cuál debe de ser la actitud de un cristiano ante la teoría de la evolución? Bueno, de misericordia. Sí, de misericordia. Siempre nos hemos preguntado, ¿hasta qué punto uno que conoce la Biblia debe debatir con un ateo? ¿Verdad? Debe debatir con un homosexual. Bueno, es la libertad que tiene cada creyente de hacerlo. Sin embargo, es un poco complicado realmente poder hacerlo. ¿Y por qué? Bueno, porque el debate no es propiamente argumentativo. El debate es declarativo. En otras palabras, así dice el Señor. La Biblia enseña con claridad que el problema no es la argumentación. El problema básicamente es moral. Es el pecado del hombre.
El cristiano bíblico, entonces, en lugar de debatir y tener una lucha de ego, lo que debe de tener es misericordia, como lo dice la palabra de Dios. La Biblia habla acerca de este espíritu misericordioso que debemos de tener. Dice la Biblia en Judas 22:23. Algunos que dudan, convencedlos, a otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Ese es el espíritu que se debe tener. ¿Saben ustedes, gentiles televidentes, que una gran cantidad de teólogos buenísimos no fueron creyentes, no fueron cristianos? Ellos encontraron un buen campo para argumentar y una buena materia favorable, es decir, un buen contenido favorable. Y saben ustedes que algunos de los traductores de la Biblia no fueron necesariamente creyentes. En otras palabras, lo que estamos diciendo aquí es que no es la argumentación, es el hecho, es lo que produce la doctrina, ¿verdad? Porque hay personas que pueden argumentar muy bien a favor de Dios y sin embargo en la práctica se queman. En ese sentido, ¿qué es más importante? Bueno, vivir la vida cristiana y declarar lo que Dios con claridad meridiana dice o expresa en su santo y bendito consejo o en su santa y bendita palabra. Y esto del debate es bueno subrayarlo, porque es que Romanos capítulo 1, versículo 18 en adelante no nos permite debatir, sino declarar y de hacerlo con mucha compasión, porque los calificativos que se usan para los ateos y para los que se desvían de la sexualidad correcta son calificativos muy deprimentes realmente. Vamos a verlo poquito a poquito, para que usted sepa la dimensión del asunto. Y si usted está dispuesto a discutir con un ateo o con un homosexual a la luz del capítulo 1, versículo 18 de Romanos en adelante. Leamos. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Vamos a pararnos aquí un momentito. La ira de Dios. No se habla hoy en día de la ira de Dios. Dios se aira. Ya hasta el derecho convencional quita el concepto de la ira y por ende el concepto de la venganza. El Señor dice, mía es la venganza, yo pagaré. El verbo revelar aquí es importante, porque la ira de Dios se revela. En el original griego connota 3 tiempos, pasado, presente y futuro. En otras palabras, se podría traducir, porque la ira de Dios se reveló, se está revelando y se revelará. Se reveló en el pasado, el diluvio, Sodoma y Gomorra, las plagas, en los tiempos de Moisés, etc. Se revela hoy en día las Torres Gemelas, el terremoto de Haití, los tsunamis, los juicios relacionados con el pecado de la homosexualidad, del lesbianismo, la dureza de corazón. Pero más que esto, dice también, se revelará. ¿Y contra qué? Bueno, contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen. La palabra detener aquí es clave. Detener es no dejar que la verdad de Dios surja. El sistema del mundo no quiere que la verdad de Dios surja. Si hoy en día estamos en televisión y en los medios amplios como la internet, es por la gracia de Dios. Pero hay personas que, como alguien que quiere salir de una piscina, ¿verdad?, del agua, y otro le pone el pie para que se mantenga abajo, sin oxígeno, así también algunos intentan quitarle todo el oxígeno a la verdad de Dios y hacerla morir. Versículo 19. Porque lo que de Dios se conoce, le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. En otras palabras, encontramos aquí una intencionalidad de Dios. Dios, aunque se oculta en lo que tiene que ver con su persona y la necesidad que tiene el hombre de conocerle, pues Él se descubre. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Nos habla esto de intencionalidad. Dios quiere ser revelado. El que niega la realidad de la existencia de Dios es simple y llanamente porque algo ha pasado en su vida. Versículo 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas, lógicas, ¿no?, razonamiento, por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. En otras palabras, el que es ateo es porque quiere, es porque decidió ser ateo, no porque nació ateo. Él predispuso su corazón en contra de la realidad de la existencia de Dios. Y el versículo 21 trae más luz. Dice, pues habiendo conocido a Dios, en otras palabras, el ateo es un apóstata, porque él conoció a Dios pero se desvió.
Pues habiendo conocido a Dios, un conocimiento claro de su realidad y de su existencia, no le glorificaron como a Dios. Entonces el propósito del desvío es no darle gloria al Señor, ni le dieron gracia, la ingratitud, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Imagínese usted, discutiendo con un ateo o argumentando con un ateo, usted lo va a ofender. Usted dice, mire ateo, tu problema es el siguiente, es que tú tienes un corazón negro, oscuro, de maldad. Pero usted se atrevería en una discusión a decirle esto a un ateo, probablemente no, porque usted no quiere ofenderlo a él. Pero es que en él usted le está hablando a todos los llamados ateos que existen. Profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Usted estaría dispuesto a decirle a un ateo que es un necio? ¿Y qué es un necio? Es aquel que dice todo lo que piensa. Es un loco, simple y llanamente. Un ateo, desde el punto de vista bíblico, es un loco. Pero más, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Ahora el versículo 24 es muy fuerte. Por lo cual también Dios los entregó. ¿Sabe lo que significa entregar? Los entregó a la inmundicia, en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Parémonos un poquito aquí. Los entregó, es decir, le quitó el freno. Es como, ¿verdad?, un carro que pierde el control. El mismo carro se controla y el hombre controla el carro. En este caso Dios controla el hombre y el hombre se controla. Pero cuando Dios le quita el control, el hombre se deprava a todo lo que da, a alta velocidad. Por eso es que las aseguradoras en los Estados Unidos no aseguran usualmente a homosexuales. Y si lo aseguran es con un seguro de vida, con un seguro más caro. Y usted preguntará por qué. Bueno, porque la probabilidad de vida de un homosexual es de 40 años. ¿Usted escuchó? De 40 años. En otras palabras, están entregados a la inmundicia, aunque se vean con sacos y corbatas, aunque tengan investidura, aunque sean enviados de un estado a otro para representar a su nación. No importa, es una entrega. Versículo 25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Entonces aquí descubrimos que el ateo es un mentiroso. Si usted discute con un ateo, usted está dispuesto a decirle, mire ateo, la Biblia dice que usted es un mentiroso. ¿Y por qué? Porque usted cambió la verdad de Dios por la mentira. ¿Usted ve por qué que no se puede discutir con un ateo ni con un homosexual? Porque terminamos ofendiéndolos. No es argumentativa. La contienda es declarativa, es profética, es lo que Dios dice en su palabra. Versículo 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Usted sabe lo que es decirle a un homosexual, oye, tu estado da vergüenza, tu relación es vergonzosa, en otras palabras, asqueante. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Es decir, son extraviados. ¿Sabes lo que es extraviado? Perdido. Están extraviados. Yo estoy extraviado. No, estás perdido. Un homosexual, un ateo, un llamado ateo, está perdido. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, en otras palabras, lo que dijimos al principio, la indiferencia. En otras palabras, yo te voy a hacer sufrir, Dios. Yo no te voy a tomar en cuenta. A Dios no hay problema. Versículo 28. Y Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿A qué niño le gusta ser reprobado? ¿A qué estudiante le gusta ser reprobado? Un reprobado es uno que se ha achicharrado, que se ha quemado. Un homosexual, según la Biblia, es uno que está reprobado de mente, quemado de mente, tostado de mente. Óigame bien, ¿podremos nosotros debatir con un homosexual o con un ateo? Lo ofenderíamos. Esto es lo que dice Dios en su palabra. La palabra de Dios es declarativa. ¿Cuál es la actitud que debemos de tener? De misericordia. De misericordia. Ya lo leímos en Judas, que dice, y algunos que dudan, convencedlos, a otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia, con temor, aún aborreciendo la ropa contaminada por su carne. Retornaremos para ver otra actitud más que debemos de tener con relación a aquellos que niegan la realidad de la existencia de Dios.